tenerlo. Clasificación entonces del verbo. Cuando nosotros hablamos de la clasificación del verbo, estamos hablando pues que el verbo se va a clasificar en tres: clasificación morfológica, clasificación semántica y clasificación sintáctica. En la clasificación morfológica tenemos el verbo defectivo, que no se puede conjugar con todas las personas y o tiempo. El verbo no defectivo se conjuga normalmente. El verbo regular no varía su raíz ni su desinencia. El verbo irregular varía su raíz y su desinencia. Los verbos regulares siguen a los verbos modelos amar, temer, partir. Los verbos simples constan de una sola palabra, el verbo compuesto, verbo auxiliar más verboide. La perífrasis verbal, verbo auxiliar más nexo más verboide. Si tú dices, por ejemplo, tú piensas en tu futuro, piensas viene a ser un verbo ¿qué? Un verbo no defectivo, un verbo irregular porque la raíz es pens, pero aquí dice piens, entonces es irregular. Y es simple porque consta de una sola palabra. Si tú dices, ella está cantando, esta canción está cantando, está, viene a ser el verbo auxiliar, y cantando viene a ser el verboide, ¿sí? El verboide. Verbo auxiliar más verboide te da un verbo compuesto, donde el verbo auxiliar te indica los accidentes gramaticales del verbo compuesto y el verboide te aporta el significado de ese verbo compuesto. Si yo digo, yo voy a escribir a mi primo, viene a ser una perífrasis verbal. Verbo auxiliar, voy, el nexo a y escribir verboide. Perífrasis verbal. En la clasificación semántica tenemos el verbo reflexivo, verbo cuasi reflejo y el verbo recíproco. En el verbo reflexivo ya hemos dicho que el sujeto es quien realiza y recibe la acción. O sea, la acción rebota sobre el propio sujeto. Y se va a tener presente los pronombres me-tc. Y estos pronombres me-tc van a funcionar como objeto directo. Tan igual como en un verbo recíproco, que indica reflexión mutua, pero utilizamos los pronombres nos, os y se. Y van a funcionar también como od o también oi. Si tú dices, tú te bañas, tú realizas la acción y tú recibes la acción. Ella se maquilla, ella realiza la acción de maquillarse y ella recibe la acción de maquillarse, ¿sí? Entonces son verbos, bañas y maquilla son verbos reflexivos. En cambio, el cuasi reflejo, que también se va a apoyar de los pronombres me-tc, pero aquí el me-tc no va a tener ninguna función gramatical, solamente van a ser reforzadores del verbo, nada más. Dice, tú te vas, tú realizas la acción, pero la acción no rebota sobre el propio sujeto. ¿Okay? La acción va a ir sobre otro elemento. Ella se cayó igualmente, ella realiza la acción de caerse, pero no recae la acción en ella. ¿Ok? Y el verbo recíproco, ya hemos dicho, nos, os y se, él y ella se quieren. ¿Quiénes realizan la acción? Ella y ella. Es una reflexión mutua, al igual que nosotros nos apoyamos. En la clasificación sintáctica tenemos los verbos copulativos, no copulativos, personales, impersonales, transitivos, intransitivos, principales y subordinados. El copulativo te indica un estado. Los pronombres son ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Los no copulativos son todos aquellos que no sean los copulativos o que indican acción. El verbo personal es aquel que va a admitir sujeto, ya sea expreso o un sujeto tácito. El impersonal no va a admitir sujeto. El sujeto es nulo. El transitivo admite OD y para hallar el OD ya saben qué es lo que más verbo más sujeto o a quién más verbo más sujeto. El intransitivo no admite OD, no va a admitir OD. Y el verbo principal es el verbo que va a funcionar como núcleo del predicado, núcleo de la frase nominal, la frase verbal. Y el verbo subordinado es el verbo que se encuentra dentro de una proposición subordinada. Si dice Juan es responsable, viene a ser el verbo copulativo y responsable es el atributo. Siempre un verbo copulativo va a tener un elemento en forma obligatoria que es el atributo, que puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Si dices Luis compra un ramo de claveles para su madre, ¿qué es lo que compra Luis? Un ramo de claveles. Por lo tanto es objeto directo. Por lo tanto yo digo que compra es un verbo no copulativo, un verbo personal porque tiene sujeto, un verbo transitivo porque tiene OD y un verbo principal porque funciona como núcleo del predicado. Predicado.
Y dice, de Nilsson llegó a su casa cuando estábamos almorzando. Ahí tenemos dos verbos, que es estábamos almorzando y llegó. ¿Por qué estábamos almorzando? No puede ser verbo principal, porque hay un cuando. El cuando es un adverbio relativo, que hace que cuando estábamos almorzando es una proposición subordinada. Y dentro de esa proposición subordinada se encuentra el verbo subordinado. Por lo tanto, llegó viene a ser el verbo principal del predicado. Esta es la clasificación entonces morfológica, semántica y sintáctica del verbo.